decimos, es que allá son 12 y acá son 8, pero no se refiere a eso. Tenemos que tener cuidado que no corresponde a eso. Tendremos entonces que convertir cada fracción en número decimal. Quiere decir que tengo que dividir 3 entre 8 y 5 entre 12. Por lo tanto, si hago esas divisiones, ya sea que les haga de manera manual o a través de mi calculadora, 3 octavos serían 0.375 y 5 doceavos es igual a 0.4166 y 10 milésimas. Entonces, por lo tanto, 5 doceavos es mayor que 3 octavos. Ahora bien, otra de las formas es que yo cambie a fracciones equivalentes, o sea, cambiar a un mismo denominador tanto una fracción como la otra. Es fácil compararlo cuando los denominadores son iguales. Por ejemplo, si yo tengo 4 novenos y quiero saber si es más pequeño que 5 novenos, pues estamos hablando del mismo denominador, que sería novenos. Por lo tanto, solamente que tengo que comparar los numeradores. Lógicamente que 4 es menor que 5. Pero ¿qué sucede en este caso? ¿Cuántos mis denominadores no son iguales? Pues tengo que hacerlos iguales, o sea, cambiarlos a una forma que se conoce como fracción equivalente. Vamos a trabajar con el mismo ejemplo que habíamos manejado anteriormente. 3 octavos y 5 doceavos. ¿Cuál es más grande? Ahora bien, quiere decir que para poder obtener un mismo denominador, tendría que multiplicar el 8 para obtener 24 y tendría que multiplicar 12 para obtener 24. Entonces yo multiplicaría 8 por 3, 24, y 12 por 2 serían 24. Quiere decir que de esta manera ya tengo el mismo denominador. Pero ¿qué va a suceder con los numeradores? Pues también, en este caso, si el 8 lo multipliqué por 3, el 3 lo tengo que multiplicar por 3. Y si el 12 lo multipliqué por 2, el 5 también lo tengo que multiplicar por 2. De tal manera que entonces vamos a obtener este resultado. Si yo multiplico 3 octavos, tanto numerador como denominador, por 3, me da 9 24avos. Si yo multiplico 5 doceavos por 2, tanto numerador como denominador, me da 10 24avos. Esto quiere decir que 9 24avos es menor que 10 24avos. De tal manera que entonces ya puedo diferenciarlo. Quiere decir que 3 octavos es menor que 5 doceavos. Quiere decir que 5 doceavos es el mayor. Ahora bien, ¿cómo podemos poner el mismo denominador? ¿Cómo lo realizo? Hay un truco que se llama encontrar el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, hay números que multiplicados por 6 me da otro número y a eso le conocemos como múltiplos. Quiere decir entonces que solo es cuestión de cambiar cada fracción para hacer que su denominador se convierta en el mínimo
común múltiplo. De tal manera entonces que el mínimo común múltiplo de 6 y 15, si vamos a comparar en este caso 5 sextos y 13 quinceavos, yo diría que los múltiplos de 6 serían 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Y podría seguir. Y los múltiplos de 15 serían 15, 30, 45, 60. De tal suerte que el primer múltiplo el cual comparten ambos números es el número 30. Por lo tanto, entonces el 6 se multiplicó por 5 para que me diera 30, por lo tanto el 5 se tiene que multiplicar por 5 para dar en este caso 25, y el 15 se multiplicó por 2 para dar 30, dar el mismo denominador. Entonces, si el denominador se multiplicó por 2, el numerador también se tiene que multiplicar por 2. 13 por 2, 26. Quiere decir que 25 treintaavos es menor que 26 treintaavos. Quiere decir entonces que 13 quinceavos es mayor que 5 sextos. Y de esa manera podemos seguir trabajando los diferentes fracciones, ya sea convirtiéndolos a decimales y compararlos, o cambiando el denominador para hacer fracciones equivalentes, y de esa manera poder encontrar cuál es mayor o cuál